claro que sí. Y digo, ¿vas a orar por mí? Y dije, sí, pues ¿por qué no? Y ahora fui para allá otra vez a agarrar algo de tomar. Y me dijo, ¿estás orando por mí todavía? Dije, sí. ¿Vas a orar ahí en la iglesia por mí? Sí. Dije, ¿cómo? Le dije, mira hermano, ¿cómo voy a estar haciendo lo que estoy haciendo y cuando me digan, ore por mí, no lo hago? Sería falso también a mis hermanos. Amén. Pero así como uno anda hablando a ellos, un día Dios habló a nosotros así igual, buscando oración. Cuando yo estaba joven, hermanos, en mi 19, 20, 21, cuando yo tenía esa edad, bueno, déjame ir un poco para atrás, me estoy saliendo del mensaje, pero gloria a Dios. Yo me recuerdo la primera vez que Dios comenzó hablándome a mí. Mi madre y mi papá son de México, somos de Monterrey. Pero nosotros, mi mamá y mi papá se vinieron para Florida. Y fuimos nacidos en Florida. Bueno, yo me recuerdo que en un pueblecito que se llama Immokalee, había un parque, un solo parque en ese pueblillo. Y cada vez que mi mamá nos llevaba al parque, allí era el único lugar para llevarnos. Entonces, un día, yo estaba todavía, como por decir 6 años por ahí. Ese día que mi mamá nos llevó a nosotros a ese parque, había un grupo allí. Y ese grupo estaba cantando una alabanza que desde hoy me recuerdo de esa alabanza. Esa alabanza era un día a la vez. Amén. Y de ese momento, hermano, me recuerdo que Dios comenzó a hablarme a mí. Amén. Por eso es importante, hermanos, también a los jóvenes, mucho más a nosotros que ya tenemos años en el Evangelio, a recordarnos de lo que hizo Jesús por nosotros, del precio que Él pagó por nosotros. Amén, hermanos. Amén. Amén. Por eso la tema es la muerte, su muerte, la muerte de Jesús trajo vida, hermanos, para nosotros. Hermanos, la semana pasada, como les dije, aprendimos un poco de por qué Dios tuvo que venir en carne en Jesús para restaurarnos a Él y pagar el precio del pecado a través de la muerte de Jesucristo. Amén. ¿Estamos listos, hermanos, otra vez a aprender un poquito más? Sí. Amén. Vamos a aprender y vamos a leer unas cosas que quizás no hemos visto o quizás nomás hemos repasado y dijimos, pues, ¿qué significa? Ahorita vamos a entender un poquito. Jeremiah, can you start with slide 1? Dice, abremos nuestras Biblias a Hebreos, capítulo 2, versículos 9 a 10. Ustedes pueden seguir ahí, hermanos. Dice, sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionará mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Ahora, el versículo 14, el mismo capítulo, second slide, son, el mismo capítulo, versículos 14 y 18. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió. ¿Quién es Él, hermanos? Jesús. Jesús. Gloria a Dios. Él también compartió
esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, el diablo. El diablo no creó la muerte, hermano. Él tiene el poder. Porque si nosotros estamos en pecado, estamos en obediencia. Y el pecado, bueno, me estoy alejando un poco, pero el pecado, hermanos, trae la muerte. Y el diablo usa esa herramienta. Amén. Amén. Y el 15. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham por fe. Amén. Los descendientes de Abraham es decir, Abraham es el padre de la fe. La descendencia, nosotros también somos de esa descendencia, de la descendencia de la fe. 17. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote, fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Amén. Expiar los pecados del pueblo. Los pecados del pueblo. 18. Por haber sufrido el mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Amén. Hermanos, jóvenes, toda gente, todos que están aquí, todos los que nos están mirando, no hay nada que Jesús no puede entender lo que uno está pasando. Mis hijos en la escuela, las cosas que mis niños ahorita en las escuelas están bien tremendos. Pero aún, hermano, Jesús ha pasado por todo eso también. No hay nada nuevo, la única diferencia es que ahora estamos en 2021. Jesús, hermanos, puede con todo lo que ustedes están sufriendo. Amén. Amén. Hermanos, Dios ya tenía el precio y pagó el precio por ti y por mí. Hermanos, ¿están listos para pagar el precio también por sus pecados? ¿Por estando en desobediencia? Él lo hizo por nosotros. Si estás en una relación, hermanos, le voy a explicar de qué estoy tratando de decir. Si estás en una relación con un hombre o con una mujer que no conoce a Jesús, ¿estás listo para pagar el precio? ¿Para devolverlo al reino de Dios? En otras palabras, hermanos, si yo, voy a usar yo y mi esposa como ejemplo, si yo no era un cristiano, pero mi esposa sí, es decir, si mi esposa está dispuesta a pagar el precio para orar por mí, para ayunar por mí, para amarme como Dios ama a la iglesia, eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Nos entendemos, hermanitos? Amén. No nos entendemos, dice la hermana. Por eso estamos aquí, para aprender. Si no entendemos, hermanos, la puerta de mi esposa y la mía siempre están abiertos. Amén. Siempre. Eso los prometo. Siempre están abiertos, hermanos. Porque si no estás, el diablo, hermanos, los usará. Ok. Vamos a decir otro ejemplo. Vamos a decir que yo estoy en la escuela, en el middle school, en el high school, en el colegio, cual sea el lugar. Y a mí me gusta una chica. Yo siendo cristiano, yo siendo nacido con padres cristianos. Y a mí me gusta una chica, pero no sé nada de ella, nomás sé que está bonita y quiero hablar con ella. Y comienzo a hablar con ella y me meto en una relación con ella. Y esa relación
se pasa más de lo que dice la Biblia que debe uno que pasarse. Estoy en desobediencia así, hermanos. Debo que pagar el precio hablando con mis papás, hablando con Dios. Dios, ¿qué debo que hacer? Yo la quiero, yo quiero seguir hablando con ella, pero no quiero pecar. Busca a Dios, o si no quieres hablar con tus papás, busca a alguien para que te dirige, para que te ayude. ¿Cómo? A seguir una relación con esa chica o con ese varón. Nos sentamos ahora un poquito, entendiendo un poquito Amén. lo que es significado, si estamos listos a pagar el precio. Así como Jesús pagó el precio en la cruz, nosotros también tenemos que pagar el precio de cortar, de vivir en desobediencia, en el pecado. Hermano, no les estoy regañando, so por favor no me malinterpreten, por favor. Aquí estamos para aprender. Yo un día también tuve que aprender así, hermanos. Y por la gracia de Dios estoy donde estoy. Yo todavía tengo que enseñar a mis hijos. El camino mío, hermanos, fue un poco terrible para mí. Y no quiero que mis hijos pasen por eso. Por la gracia de Dios, yo estoy vivo todavía. Habían 2 veces en mi vida que ha llegado tan cerca que llegó la muerte a mi puerta, hermanos. Pero en otro día contamos esa historia. Él lo hizo. Si estás bueno, ya hablamos de eso, hermanos, gloria a Dios. Porque si no estás listo, hermanos, para pagar el precio, el diablo, permítame, hermanos. Lo usará para arrastrar. Amén. Jeremiah, Isaiah. One of y'all please come down here, please. Porque si no estás, el diablo los usará para arrastrarlo con ellos a una vida de pecado y desobediencia. Si tienes problemas con sus diezmos o ofrendas, en otras palabras, a dar a Dios, muchos hermanos, es el problema para muchos creyentes. Por eso mucha gente a veces no viene a Dios, no a la iglesia, a Dios. ¿Estás listo para pagar el precio y pedir perdón y comenzar a ser obediente a la palabra de Dios? No porque dice tu mamá, no porque dice tu papá, a Dios, hermano, porque un día vamos a tomar cuenta con Dios. Es como, yo me recuerdo, hermanos, que yo estaba enamorado. Les voy a contar un poquito. Yo me recuerdo que yo estaba una vez enamorado cuando yo estaba en la escuela y con una muchacha. Y estaba tan enamorado con ella. O sea, ¿no? ¿Cómo se dice? Puppy love. Ándale, gloria a Dios. Qué bonita palabra. Estaba ilusionado de ella. Y en esos tiempos también era un poco de callejero. Yo sé que no lo creen, gloria a Dios, pero era así. Y hice algo que se involucró la policía y me llevaron a la cárcel de la ciudad nomás. Y yo tuve que contestar, cuando era mi tiempo, al juez de por qué yo hice lo que hice. Así también nosotros un día, hermanos, no a sus papás, no a nadie más, no a su maestra, no a su abuela, a su tía, a nadie más. Un día nosotros vamos a encontrarnos enfrente del gran juez. Amén, hermanos. Amén. Y pedir perdón y a comenzar a ser obediente a la palabra de Dios y darle lo que es de Él. Yo sé que este tema siempre es delicado, hermanos, pero Dios, todo es de Dios, todo.
todo. Solo Él dice, dame nomás 10. Si tú ganas $100, dame 10, no más. Y te quedas con los demás para hacer lo que tú quieres hacer. Si ganas $1, dame un dime. Amén. Amén. Yo antes tenía problemas con esos, hermanos. Yo antes luchaba con la ofrenda y los diezmos. Pero gloria a Dios por su misericordia. Gloria a Dios por la gracia. Gloria a Dios que yo le dije, Señor, ayúdame. Espíritu Santo, cámbiame. Espíritu Santo, enséñame. Y fue cambiando eso, hermano. Amén. Si es dueño de un negocio o está comenzando uno y no está permitiendo que Dios lo ayude a administrarlo, ¿estás listo para pagar el precio y orar por su dirección para que puedas tener éxito? No es a través de tu fuerza y tu sabiduría, pero en todos tus caminos reconocerlo y Él dirigirá tu camino. Proverbs, Jeremiah, next slide. Ahí está, hermanos. Ahí de eso me refiero. Dice, pero le recomiendo, hermanos, le recomiendo que lean y les animo que lean todo ese capítulo. Amén. Ese capítulo 3, tiene mucho que nosotros podemos aprender. Amén. Para aquellos de nosotros que estamos viviendo cosas que se supone que no debemos que ver en el internet, en las redes sociales, en la televisión y los videos de juego. A mí me gusta jugar los videos de juego de vez en cuando, pero no mucho, hermano, porque yo sé que Dios, el Espíritu Santo me dice, que ponte a orar. Es más, mi esposa me dice también eso. No me puedo escapar de eso. Amén. Más tiempo de que le damos a Dios. Podemos dedicar horas en esas cosas. Si estamos dispuestos a pagar el precio y llenarnos de oración, ayuno y la palabra de Dios. ¿Sabes cuánto abusamos de la gracia de Dios? Una pregunta. Abusamos a veces mucho, hermanos, de la gracia de Dios. Lo triste es de esta declaración es que lo sabemos. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de todo mal. Next slide, son. Dice en Juan capítulo 1 versículo 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Amén. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, 6. Next slide. También Juan capítulo 10, versículos 9 a 11 dice, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Amén. Sí, hermanito. Yes. ¿Puedo leer en inglés también? Sí puedo. ¿Por qué no en español? Oh. Sí puedo. ¿Cómo? Claro que sí.
cuando, a ver, lo puedo hacer ahorita, pero voy a tratar de acomodar para la otra vez, ¿ok? Sí puedo, si necesitan ayuda, lo voy a hacer. Go ahead, son. I'm on page 3, if y'all want to follow. Page 3. Amen. Dios va a abrir las puertas, hermanos. Dios va a hacer algo con este ministerio. Y ustedes aquí, hermanos, van a ser parte de lo que está pasando. Amén. Amén, hermano. Thanks, God. Sí. Amén. I'm on page 3, on the second paragraph. La muerte de Jesús nos trajo la vida, pero el pecado y la desobediencia trajeron la muerte. Hermanos, casi estoy cerrando, pero es importante que leamos esto, hermanos. Si viniste de visita o estás en el reino de Dios salvo por 10 o 50 años, hermanos, no quiero que pienses, hermanos, que vine a la iglesia para que me griten, para que me regañen, para escuchar algo que yo mismo sé que estoy haciendo mal. Y no necesitan que nadie más les diga que están mal. ¿Nos entendemos? No es para regañar, es para aprender y crecer, hermanos, para crecer. O decir todo lo que este pastor o los pastores, los cristianos quieren hacer es condenarnos. No, hermanos. No, un día así yo también escuché. Y cuando yo escuché, porque Dios me estaba abriendo los oídos para escuchar la verdad, que sí, yo sí estaba viviendo mal. Amén. No, hermano, no quiero que sepas que ya no tenemos que ser esclavos. Quiero que sepan que ya no tenemos que ser esclavos, hermanos, del pecado y esclavos del miedo. Jesucristo pagó el precio para que tú y yo podamos vivir en victoria, hermanos. Amén. Amén. Vamos, Romans, Jeremiah. Next line. Romanos capítulo 6, versículo 15 a 23, hermanos. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, dice la palabra, de ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen, hermanos? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, page 4, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, hermanos, fuimos sido liberados, hermanos, del pecado. Ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Es lo que todos aquí estamos haciendo, hermanos. Es lo que estamos haciendo. Nos queremos santificar. Dice la palabra de vivir en gloria, y también va igual en la santificación. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, ¿cuándo? Ya no somos. Estaban libres del dominio
de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado, gloria a Dios, se han puesto al servicio de Dios. Cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Verse 23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí, hermanos, da un ejemplo de un esclavo. No somos esclavos, hermanos. Dios no quiere esclavos, somos hijos. Pero está dando el ejemplo, hermanos. Un esclavo da. Si uno está abajo de alguien, le da a esa persona con quien se somete, hermano. Del pecado o de vida eterna, hermano. Del diablo o de Dios. Amén. Amén. Por último, hermanos, 1 de Corintios, last line, capítulo 7, versículo 23. Ustedes fueron comprados por un precio, hermanos. Por eso el título es Su muerte trajo vida. Ustedes fueron comprados. Yo fui comprado, hermano. Por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie, hermanos. De nadie. Pónganse de pie, hermanos. Ya vamos a cerrar.